Hola compañeros de jornada, aquí estamos para compartir con ustedes esta información sobre el reset universal activado. Hemos estado recibiendo desde hace varios años información detallada que ahora nos piden que compartamos sobre lo que es este proyecto universal en este superuniverso y en específico en esta zona maravillosa donde estamos teniendo experiencias algunas veces consideradas como tristes, pero que en realidad superan las expectativas de lo que debía ser y ahora es. Nuestro universo es parte de una agrupación que está compuesta por 7 superuniversos. En inglés se llama un clúster de universos. Es un universo que fue creado a través de un proyecto. Mika, presentó a Fuente un proyecto universal, un proyecto con ciertas definiciones y unos objetivos propuestos. El objetivo principal es el desarrollo de una especie con capacidad de experimentar y convivir en armonía en este y en otros universos con todos los seres de diferentes densidades, a través del amor y la compasión incondicional en acción, con experiencias en diferentes gradientes de dualidad. Fuente y el Consejo de Superuniversos, el Consejo de Fuente, aceptan el proyecto. Fuente indica a las estructuras creacionales que preparen el espacio del superuniverso de acuerdo a las definiciones que Mika ha presentado. Se energiza el espacio con los rayos de creación iniciales y Mika genera la especificación de las definiciones y el plan. El objetivo, el método evolutivo, define el equipo colaborador, los ciclos por los cuales este proyecto universal transitará, las variables y cómo los parámetros van a estarse moviendo para lograr los objetivos propuestos. Esto se visualiza en la creación del primer anillo. Al objetivo de armonía se llega a través de la dualidad. La dualidad es el detonante y debido a eso entonces Mika, y esto es lo que es único en la creación de superuniversos, Mika invita a sus hermanos, hijos paradisíacos primarios, hijos directos de Fuente, un hijo de cada uno de los superuniversos de este conjunto de superuniversos que constituye un multiverso. Invita en total a 7 de sus hermanos, hijos paradisíacos, y cada uno de ellos contribuye con su energía. Algunas energías son de polarización totalmente negativa porque ese hijo paradisíaco en uno de sus universos lo definió de esa forma y lo que hace es traer a este superuniverso ese tipo de energía. Otros traen la polarización completamente positiva del amor y así se va constituyendo ese amplio espectro energético por el cual va a estar transitando este proyecto universal en los diferentes ciclos. ¿Cómo vamos hasta ahora, Clo? Muy bien, yo estoy comprendiéndolo todo. Súper. Mika entonces le expone a sus hermanos, hijos paradisíacos primarios, de qué se trata este proyecto. Ellos aceptan participar. Así entonces ellos convocan a sus energías, hacen una selección. Estas energías de estos hijos paradisíacos primarios se llaman hijos secundarios. Entonces en la ecuación del proyecto universal tenemos ya constituidos 3 anillos principales. El anillo de Mika, el anillo de sus hermanos, hijos primarios, el anillo de las energías de los hijos primarios, que es el anillo de los hijos secundarios. En adición, Fuente trae un grupo de almas
totalmente nuevo, que son emanadas desde su interior. Son almas neutras que van a contribuir a este proyecto. Vemos que estas van llegando desde la esfera central. Falta un elemento importante para completar la base de este proyecto y es el elemento donde se plasman todas las definiciones, principios, leyes y reglas de interacción. Y es lo que nosotros conocemos como la conciencia crística. Es donde se plasma la esencia divina del creador de este universo y de sus hermanos, en la forma que conocemos nosotros como DNA, un DNA cuántico que va a comenzar a replicarse por todo este superuniverso, el séptimo superuniverso. Las estructuras universales entonces ya han transformado esa materia oscura en otros tipos de materia y llega el momento en que empieza a entrar este DNA a la materia bariónica. Y luego en cierto momento de esta creación salimos nosotros, los humanos aquí sonrientes y felices. Al inicio éramos un poco más etéricos, más energéticos y fuimos descendiendo en la vibración para lograr ese objetivo de experimentar en todos los niveles de la dualidad las diferentes energías. Llegó un momento en el que estuvimos en una tercera densidad muy básica. Todo este proceso inició hace más de 300.000 millones de años, tiempo terrestre, y no inició aquí en la Tierra. Varias galaxias ya formateadas entonces se fueron poblando con diferentes formas de vida. La forma de vida humanoide, la especie humanoide, fue inyectada en diferentes galaxias de este superuniverso y se empezó el proceso de experimentación. Un proceso de experimentación basado, como ya hemos dicho, en la dualidad. Se inició el ciclo 1, donde la polarización de la dualidad llegó hasta el 45-50% en polarización negativa, una polarización negativa controlada, permitiendo alcanzar el objetivo de armonía y expansión de conciencia para llegar nuevamente al Padre o supramónada o a fuente, lo que también es conocido entre muchos de nosotros como ascensión. En el momento de evaluación del avance de los resultados propuestos, encontramos que en el ciclo 1 el proceso completo de ascensión estaba tomando entre 700.000 a 900.000 años a nivel individual y un poco más de 1 millón de años para el colectivo. Tomamos la decisión entonces de avanzar al ciclo 2 con una modificación en los parámetros, en el parámetro de la polarización de la dualidad. Entonces se afinó un poquito este parámetro para llegar a una dualidad negativa de hasta el 65%, dualidad negativa autorizada de hasta el 65%, manteniendo una polarización positiva del 35%. Al incrementar la polarización negativa hay más oportunidades, más experiencias y más oportunidades para que las firmas energéticas y seres en el espacio tengan oportunidades para interactuar, elegir y tomar decisiones. Decisiones que pueden ser hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, pero eso les va a traer mayor expansión de conciencia o menor expansión de conciencia. Lo importante es el acumulado de expansión de conciencia que cada firma energética alcance durante el proceso, a través de diferentes encarnaciones. Lo más duro de todo eso me pareció que es comprender que el sufrimiento enseña mucho más do que una vida tranquila. Pero al final percibimos que no es sufrimiento, es aprendizaje, es el camino de la evolución. ¿Cierto? El diseño. El diseño. Del camino.
es el diseño que hacemos nosotros para cada una de las encarnaciones o las diferentes experiencias que vivimos durante la encarnación. Cuando se llega a esa comprensión de que nosotros mismos tomamos la decisión de estar aquí, tomamos la decisión de tener ciertas experiencias, entonces esa tristeza del sufrimiento se va desvaneciendo. De acuerdo a estos parámetros, entonces el objetivo propuesto del ciclo 2 fue alcanzar la ascensión, la expansión de conciencia desde 3D hasta fuente en un lapso de tiempo terrestre de 70.000 a 90.000 años. Al inicio del proceso, esto fue cumpliéndose muy bien en varias partes del superuniverso. En algún momento del ciclo 2, miles de millones de años atrás, en un espacio no muy cercano a la Tierra, se detectó un proceso de interferencia. Algunas energías del nivel de hijo paradisiaco secundario sintieron cierta amenaza al ver que se estaba alcanzando en este superuniverso una ascensión acelerada y que las firmas energéticas estaban llegando al nivel de co-creadores universales, al alcanzar el nivel vibratorio de sus padres, hijos paradisíacos secundarios, hijos paradisíacos primarios, y en algunos casos llegar hasta fuente. Estas energías de alta vibración en la polarización negativa entraron de otro universo a este universo, aprovechando que la energía de su padre, hijo paradisíaco primario, estaba invitada a participar del proyecto en este superuniverso. La interferencia principal la realizaron a través de hibridación. El interés de ellos era comprender ese diseño que realizó Mika para todas las firmas energéticas que tienen el componente de su DNA que da la libertad a medida que se vaya avanzando en la expansión de conciencia y se complete el proceso, da la libertad de ser co-creadores. Ellos buscaban llegar a tener ese conocimiento, esa matriz, y por lo cual realizaron hibridación y buscaron dilatar lo más posible el proceso ascensional. Con esta hibridación fueron generando una especie de virus universal, causando disminución en la armonía que ya se había alcanzado y generando también muchas guerras y conflictos en diferentes espacios entre diferentes razas. Razas que ellos habían interferido a través de hibridación y a través de manipulaciones usando tecnologías que ellos ya poseían en aquel universo, en su universo. Aquí es donde encontramos nosotros una de las figuras universales representantes de esta hibridación, Satán, descendiente de Saraten, quien a su vez es hija de Anotak, uno de los hermanos de Mika que fue invitado. Vale la pena aclarar que Anotak ha respetado siempre los principios y las leyes y las reglas que se definieron para este proyecto universal. Dos de las principales formas en que se detectó que esto estaba ocurriendo fue cuando en los momentos en que se mide la evolución o el avance de los resultados propuestos, en uno de ellos se encontraron que estaba un poco más demorado el proceso ascensional o de completa expansión de conciencia y que el gradiente de polarización negativa había llegado al 85%. En algunos sitios estaba entre el 82% y el 85%, lo cual no era autorizado para este ciclo. Se tomaron entonces ciertas acciones, varios grupos empezaron a trabajar en esto, varios proyectos se empezaron a ejecutar. Uno de ellos, el proyecto de Lucifer, sobre el cual hablaremos en más detalle más adelante, porque si no este video va a resultar muy largo. Y dentro de todo eso
el proyecto más importante fue la creación de la red neural de los mundos en exilio, del cual yo participé. Participé en el diseño y también entré en la experiencia. Por eso acá estoy. Para este proyecto se definió un espacio dentro de este superuniverso y se movieron allí todas las energías negativas que superaran el gradiente del 60%. Todas las firmas energéticas también fueron movidas a ese espacio. Y se continuó con la siguiente fase del ciclo 2. La Tierra, muchos conocemos que es un planeta sagrado. Hay una explicación muy importante sobre el por qué es un planeta sagrado. Lo trataremos en otro video más adelante. La Tierra también fue movida a este espacio y otros 51 planetas con características similares a la Tierra. Se le encomendó la responsabilidad del transporte de la Tierra a una estructura universal conocida como los serafines o guardianes universales. Varios millones de años han transcurrido desde que está creada esta red neural de los mundos en exilio, también conocida como la zona de exclusión o la zona neutra, y es un espacio totalmente protegido para que de esa zona no se muevan las energías o las firmas energéticas hacia el resto del universo, que continúa en evolución de ciclo 2 con coeficiente de dualidad hasta de un 60-65%. En el espacio de la zona de exclusión de la red neural de los mundos en exilio, el coeficiente de energía negativa llegó hasta un nivel de 82-85% de energía recesiva. Luego de que se creó el espacio y se movieron todas las energías, las firmas energéticas, todos los seres con sus respectivos planetas y galaxias a este espacio, se procedió a iniciar el proyecto, el cual contó con la ayuda de la estructura universal Kumara, los cuales empezaron a fractalizarse desde el nivel de supramónada en las diferentes densidades disponibles en el espacio, y en cada una de ellas hibridizando naturalmente, generando un proceso de neutralización del excesivo coeficiente de energía negativa recesiva que llegaba a un 82-85% en varias partes del espacio de la zona de exclusión, de la zona neutra. Estos 144 maestros Kumara entraron por el portal crístico ubicado en Sirio para colaborar con amor incondicional e indefinidamente en el proyecto de la red neural. Entonces, luego de varios millones de años de ejecución de este proyecto de la red neural de los mundos en exilio, estamos encontrando ahora los resultados espectaculares, maravillosos, donde hemos logrado neutralizar gran parte de esa excesiva polarización negativa recesiva, y se ha generado una semilla estelar con un DNA cuántico a un buen nivel de madurez. Una madurez resultado del conjunto de amplias experiencias, formando un carácter sólido que ahora permite transmigrarla a diferentes sectores de este superuniverso, para así continuar en la co-creación de nuevas comunidades universales donde se experimente y se viva en armonía en este nuevo ciclo, el ciclo 3. El ciclo donde estamos ahora entrando, un ciclo caracterizado por la siguiente variable del proyecto universal, que es la expansión de conciencia o evolución basada en la colaboración. La colaboración entre las diferentes densidades y los diferentes reinos que evolucionan en paralelo en este espacio y en otros espacios. Entonces estamos llegando ya
a Reset Universal activado. Entonces eso tiene que ver con la reunión que tuviste en 2020, hablando que estaban todos brindando porque todo estaba solucionado, resuelto, y tú vino a contarme sobre esta conmemoración y yo, ¿cómo así? Está todo resuelto. Sí, en ese momento estábamos iniciando el caos de, aquí en tercera densidad, cuarta densidad, estábamos iniciando el caos del COVID. Ajá, y en este momento yo recibo esta información de que todo está listo, todo está hecho. Ya estamos, no hay con qué preocuparse porque el camino ya estamos siguiendo, ya está. Y ahora recuerdo que esto se conecta con un episodio que experimentamos en el 2019, creo que fue en el verano del 2019, junio, julio del 2019, estábamos en Massachusetts y de repente entro yo en una conexión y me veo en cierto espacio haciendo unos movimientos. Luego al retornar le cuento a Chad y a Clomar dónde estaba y sentimos a los pocos minutos como que nuestro cuerpo se tambalea. Mika me trajo la información en ese momento de que habíamos hecho un cambio en los parámetros que estaba generando una nueva iteración. Ahora me muevo a lo que ocurrió en el 2020. Fui llamado a conectarme, estaba yo en posición de meditación sentado y de repente vino una columna, un cilindro de luz y me chupó. Y duré yo más o menos unos 45 minutos viajando por diferentes espacios y llegué a un sitio. Entré yo a este sitio maravilloso como levitando, como volando, lo recorrí alrededor y vi una cantidad de seres vestidos de una forma muy elegante, tenían cierta fisicalidad, un poco más de luz que fisicalidad, y me hago en una especie de podio que tal vez tenía 1 metro de altura y veo que todos al frente mío tienen una copa en sus manos. De repente mi yo levanta su mano y la copa y hace un brindis con todas las otras personas, todos los otros seres que están allí agradeciendo el servicio de todos y el apoyo al plan, al proyecto. Compartió un poco más de información, todos brindamos y al poco tiempo de estar ahí interactuando, mi cuerpo se desvaneció allá en ese espacio y empezó mi viaje de retorno y luego ya me sentí donde yo estaba en Miami. Ahí fue cuando le conté a Clomar toda esta experiencia y ella pues no reaccionó muy bien porque estábamos pasando en Estados Unidos y en el mundo por un momento bastante difícil que luego comprendimos. Y luego comprendimos porque vino otra información que compartimos con otras personas donde nos comunicaron que todo estaba trabajando para la luz. Y efectivamente al continuar nuestro contacto con un ser de una jerarquía que ha venido haciendo trabajo desde junio del 2021, trabajo a nivel energético, a nivel electromagnético en todo el planeta y en nosotros, comprendimos el por qué había ocurrido todo ese tiempo de aislamiento de la mayoría de nosotros. Pero luego vamos a tratar de ese tema. Hay cantidad de temas que se derivan de esta charla que titulamos como Reset Universal Activado. Activado porque estamos finalizando esta última partecita de esta fase de transición del ciclo 2 al ciclo 3. Bueno, entonces vamos a compartir con nuestros amigos del universo qué significa eso de reset universal activado aquí en la Tierra. Claro, en el contexto de la Tierra tenemos a Gaia. Gaia o Terra tiene su proceso
y ella ya ha completado su proceso de ascensión, consolidando una vibración de quinta densidad hacia arriba. Por el otro lado tenemos el proceso de la especie humana, humanoide. Estamos ahora en la última etapa de la fase de transición. Una transición donde el fractal de alma ya ha adquirido una expansión de conciencia que le permite a su alma tomar la decisión del camino que continuará este fractal de alma. Encontramos entonces 3 rutas. El fractal de alma que obtuvo poco o ninguna expansión de conciencia acumulada, continúa el proceso en tercera densidad y es removido por su alma de este espacio y llevado a un espacio en tercera densidad dentro de la zona de exclusión, dentro de la zona neutral o la red neural de los mundos en exilio. El segundo camino, la segunda ruta es para el fractal de alma, que dentro de su coeficiente acumulado de expansión de conciencia alcanzó una expansión que le permite ascender a una densidad superior, quinta o sexta densidad, donde esta firma energética o fractal de alma continúa evolucionando, expandiendo conciencia, con las definiciones específicas del nuevo ciclo. En este reset universal activado, todo el espacio de este superuniverso que está fuera de la zona de la red neural de los mundos en exilio, la zona neutra o zona de exclusión, evoluciona ahora de quinta densidad hacia arriba. Esto quiere decir que la Tierra está ahora formateada para contener evolución humana o humanoide de quinta densidad hacia arriba. Con esta información estamos confirmando que en este momento hay razas humanas humanoides evolucionando en este espacio, compartiendo este espacio, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y novena densidad. Hay algunas comunidades de humanos ascendidos en sexta densidad y otros humanos que individualmente han ascendido a densidades superiores por su propio mérito y comparten con comunidades galácticas que están principalmente en séptima y novena densidad. En el plano astral, que es la cuarta densidad, también ha habido una modificación en este espacio de la Tierra. En el ciclo 2 teníamos 5 planos astrales: astral bajo, astral medio, astral alto, superior y divino, por los cuales también podían evolucionar las firmas energéticas encarnadas y no encarnadas físicamente. La mayoría de las firmas energéticas autorizadas que se encontraban en el astral bajo y astral medio han sido removidas por sus almas. Las firmas energéticas no autorizadas que se encontraban transitando por el astral bajo y medio, poco a poco y progresivamente han sido removidas sin violencia por grupos del Comando Galáctico en colaboración con la Supraconfederación, las cuales serán transmigradas al espacio que les corresponde de acuerdo a su origen y a su frecuencia vibratoria. Continuamos entonces con el tercer camino, la tercera ruta. Yo acabo de recordarme de algo, de la tercera ruta. ¿Qué del es? bus, ¿te recuerdas? Sí. Bueno, aprovechemos aquí para ponerle un poquito de salsa. Exactamente, es una historia buena. Bien, eso fue en el 2019, aproximadamente en marzo del 2019.
Estaba yo en conexión y de repente visualizo un bus. El bus tenía el techo abierto, era un bus de colegio, como el estilo de buses de Estados Unidos. Y veo yo que adelante hay un conductor y estoy yo sentado ahí en una de las sillitas de atrás, feliz, pero no veo a nadie más. Terminó mi conexión, le cuento a mi amigo Chad de Massachusetts y él me dice, ¿no viste quién era el conductor? Y yo no vi quién era. Entonces decidí entrar nuevamente a conexión y todo se dio espectacular. Estaba yo ahí sentado otra vez, me paro de la silla dentro del bus y me dirijo hasta adelante, me acerco al conductor, él voltea la mirada, nos vemos uno así frente al otro y yo le digo, ¿y quién eres tú? Él me responde, pues yo soy Fuente, yo estoy conduciendo el bus. Inmediatamente yo, tranquilito, calladito, me voy para atrás y me siento otra vez todo juicioso en mi silla. Si él está conduciendo, entonces estamos en el camino correcto. Exacto. Y la tercera ruta se presenta cuando la semilla estelar o firma energética alcanza el acumulado de expansión de conciencia de séptima densidad o superior y puede decidir continuar aquí apoyando en la Tierra o puede elegir ir a cualquier otro proyecto. Y tenemos muchos en este superuniverso. Así es, muchas oportunidades de servir y continuar expandiendo conciencia para finalmente lograr el objetivo principal de este proyecto universal: ascender con expansión de conciencia desde la densidad más baja, tercera, poco a poco hasta llegar a encontrarse con el Padre Creador y en ese momento, aún pudiéndolo superar, decidir si toma el camino de hijo co-creador universal o se reintegra a la luz de Fuente. Imagínate, volver allá. ¡Wow! No es la primera vez que yo veo y siento esta emoción. Hace unos meses estábamos en Brasil en una conferencia y aquí la señorita confundió a todo el mundo con ese mensaje. Bueno, pero es la verdad. Es la verdad, entonces vamos a asumirla dentro de este reset universal activado. Activado. Así es. Activadísimo, así es.